quiero presentarles al autor del curso sobre análisis rápido de orina, versión 2008. El autor de este curso es Ernesto Putter, médico veterinario práctico, que utilizó el análisis rápido de orina para poder iniciar el diagnóstico de enfermedades de la medicina interna durante 40 años. Y que durante su paso por la docencia universitaria como profesor titular ordinario, enseñó este mismo abordaje a sus alumnos de grado y a los de posgrado en numerosos países de habla hispana. Este curso les permitirá aprender cómo acceder al diagnóstico de 45 enfermedades de la medicina interna. Los dejo con Ernesto Putter. Ante todo voy a establecer el objetivo general del curso. Es interesante que los veterinarios implementen al análisis rápido de orina como una rutina frente a sus pacientes. Es decir, que frente a los pacientes que haya sospecha de que tiene una enfermedad de medicina interna o como que son las enfermedades de medicina interna que dan poca signología clínica, es muy importante rutinizar al análisis de orina. Esto no va así solo, sino que es necesario que aprendan a interpretar los resultados, lo que les permitirá iniciar el camino diagnóstico de unas 45 enfermedades de la medicina interna. Y creo que en aquellas enfermedades así un tanto ocultas, un tanto indefinidas, la ayuda del análisis de orina es sumamente importante. Vamos a ver los capítulos que integran este curso. Vamos a listar, o voy a señalar próximamente las enfermedades posibles de diagnosticar desde el análisis de orina. Voy a hacer una leve introducción al análisis de orina, más que nada la filosofía del por qué pienso que es muy importante hacerlo como rutina. Después va a haber una interpretación de los parámetros, como las proteínas, el origen, el pH, las densidades. Particularmente voy a tratar no de hacer toda una descripción bioquímica, sino aquello que les va a servir para poder ejercer en la práctica este tema, para después redondearlo en 2 reglas mnemotécnicas que unen los diferentes parámetros y que les va a permitir orientarse fácilmente en las patologías. Les voy a mostrar los materiales y elementos necesarios para que puedan disponer de ellos y se facilite el cobro. Finalmente voy a hacer mostraciones de cómo se recolecta la orina, tanto en macho y en hembras, y bajo los diferentes métodos que hay, terminando este curso con el análisis de orina propiamente dicho, o sea, cómo se ejecuta la secuencia de los pasos para realizar. En el primer capítulo voy a listar las enfermedades de la medicina interna posibles de diagnosticar con el análisis rápido de orina. Es decir, cuando digo rápido, reitero, es frente al paciente. Vamos a poder encontrar desde este análisis de orina 32 patologías de los perros, 13 patologías de los gatos, o sea, un total de 45 enfermedades o patologías. De las 32 enfermedades de los perros, vamos a tener 7 enfermedades renales, que incluyen tubulopatías bacterianas, hipercálcicas, glomerulonefropatías de diferente tipo, la glomerulonefropatía de la piómetra, y una cuestión muy interesante, cómo identificar a través del análisis de orina al mieloma múltiple. Después vamos a tener las insuficiencias renales, diferentes tipos, la aguda, diferentes tipos de insuficiencias renales crónicas, que vale la pena distinguir. Incluyo acá a una insuficiencia renal, entre comillas, aguda, que es el shock addisoniano.
5 enfermedades del tracto urinario bajo, aquellas que se producen las infecciones por las bacterias ureasas positivas, ureasas negativas, las litiasis vesicales, las patologías prostáticas simples y complicadas. 5 enfermedades del tracto digestivo. Cómo identificar una hepatitis aguda, cómo identificar una hepatitis crónica primaria, cómo hacer el diagnóstico diferencial con la secundaria, cómo llegar desde el análisis de orina a la pancreatitis aguda o a una simple obstrucción intestinal. Van a poder reconocer los 3 tipos de ictericia y a las anemias hemolíticas, a los 2 tipos de diabetes, la diabetes mellitus simple, la diabetes cetoacidótica. Van a poder saber por qué se presentan cetonurias sin glucosurias, como es la anorexia del cachorro, que algunas veces es muy importante porque se confunde con otras enfermedades corrientes del cachorro, y a las paraneoplasias hipoglucémicas, que identifican a los linfomas sistémicos. 13 enfermedades de los gatos, dentro de las que tenemos 2 enfermedades renales, las glomerulopatías, las tubulopatías tóxicas y víricas, una insuficiencia renal, la crónica descompensada, las enfermedades del tracto urinario bajo en machos obstruidos y en los felinos sin obstruir, las enfermedades del aparato digestivo y anexos, como es la importante lipidosis hepática y las pancreatitis felinas. También volvemos a poder identificar los 3 tipos de ictericia, 2 de la mellitus, por supuesto de los felinos, glucosuria, que también nos está hablando de los linfomas sistémicos. Capítulo 2, la introducción, el porqué de este trabajo. Desde estudiante comencé, entre comillas, a analizar orina en los pacientes del hospital universitario al que concurría, aunque por aquel entonces solo usaba la reacción del ácido nítrico, también llamada reacción de Heller. Esta rutinización o mi enamoramiento por el análisis de orina marcó en mí una inflexión, ya que me permitía dividir a los pacientes en 2 categorías: los que tenían o los que no tenían alguna patología en el aparato urinario. Con el tiempo aparecieron, me encontré con las tiras reactivas y finalmente el refractómetro me permitió determinar con certeza la densidad urinaria. Antes estaba metido en un lío de los densímetros. El tiempo y la ejercitación periódica son los que me hacen transmitir el deseo de transmitirles los conocimientos que he adquirido. Y lo he rutinizado a tal punto que lo apliqué durante 40 años de mi práctica diaria. Esta metodología que hoy quiero transmitir la enseño desde hace 25 años en distintas universidades, cursos de posgrados y congresos. En algunos lugares suelen decir que aparecieron en el mundo de la medicina interna, en algunos países, antes de Utter y después de Utter. Con el análisis rápido de orina es posible hacer una aproximación diagnóstica a 45 enfermedades de la medicina interna. Estoy diciendo aproximación diagnóstica o iniciar el diagnóstico. A estas conclusiones diagnósticas he llegado integrando los resultados del análisis de orina con la clínica del paciente, su bioquímica, su radiografía, la ecografía, la histopatología y en ocasiones también lo que he observado durante las cirugías. Es decir, es como un feedback de aprendizaje. Lo que veía en el análisis de orina
tenía que ser coherente con lo que veía en la bioquímica, con lo que veía en la ecografía, etc. Si bien la clínica es el núcleo del diagnóstico, siempre consideré que el paso siguiente debía ser el análisis de orina, porque orienta fácil y rápidamente sobre las patologías del paciente. Conocimiento que facilita elegir los métodos complementarios. Es decir, en vez de pedir métodos complementarios, porque sí, los elijo a través de la orientación que me da la clínica y el análisis de orina. Y así, secuencialmente, me permiten llegar a lo más importante, que es el diagnóstico etiológico. El análisis rápido de orina es el medio más simple para iniciar la aproximación diagnóstica de unas 45 enfermedades de la medicina interna. Desde este punto de vista, el análisis rápido inicia el camino de aquellas enfermedades que yo llamo de las enfermedades del no sé qué le pasa, porque es la respuesta que dan los propietarios de estos pacientes frente a la pregunta, ¿por qué lo trae? Esas, entonces, las enfermedades del no sé qué le pasa, son para mí las enfermedades de la medicina interna relacionadas particularmente a los metabolismos. El análisis rápido de orina, realizado en el momento mismo de la consulta, es el mejor método para iniciar estos diagnósticos, ya que las maniobras semiológicas clásicas, como la palpación, la percusión, la ocultación, son útiles para las enfermedades de la medicina externa, o sea, aquellas enfermedades que dependen de nuestro sensorio. Pero para aquellas que no dependen de nuestro sensorio, como es la evaluación funcional de los órganos y sistemas, es necesario recurrir a métodos complementarios. Yo, con la palpación, podés saber si el hígado está más grande o más chico, si el riñón está rugoso, pero no sé cómo está funcionando. Y el inicio del funcionamiento de los órganos los puedo ver, particularmente, como dije, de los metabolismos, por el análisis de orina. Habitualmente se considera que el análisis de orina está dentro de los métodos complementarios, aunque para mí deja de ser un método complementario, pasa a ser una maniobra semiológica más en el momento que el veterinario lo realiza durante la consulta. Y es de suma utilidad, particularmente por la economía de nuestros países, se ajusta a la realidad económica de nuestros clientes. Para aquellos que deseen incursionar en la medicina interna, deben considerar al análisis rápido de orina como la quinta maniobra semiológica. El análisis de orina es el método más rápido para iniciar la aproximación diagnóstica de unas 45 enfermedades de la medicina interna. Orienta el diagnóstico de las enfermedades de los riñones, enfermedades de los riñones, que no es lo mismo que las insuficiencias renales, a quien las orienta también, a las vías urinarias, a enfermedades intestinales, pancreáticas, uterinas, suprarrenales, hepáticas, hemáticas, óseas, paraneoplásicas, etcétera, etcétera. En este curso enseñaré las cuestiones teóricas para interpretar a integrar a cada uno de los 10 parámetros que viene con las tiras reactivas. Y se lo facilitaré a través de numerosos cuadros y reglas mnemotécnicas. Verán las imágenes de todos los elementos e instrumentos necesarios y cómo se utilizan junto a las maniobras de recolección de la muestra de orina. Para realizar análisis rápido de orina se requiere disponer de unos pocos elementos cuya inversión es sumamente baja y cuyo costo operativo no es mayor a los 50 centavos de dólar. Quiero recordarles que el objetivo de este trabajo es la aproximación diagnóstica a las enfermedades de medicina interna relacionadas
particularmente con los metabolismos a través de lo que llamo la quinta maniobra semiológica. Y por ello no considero algunos parámetros como es el sedimento urinario, las bacterias que hay en el sedimento, los cristales, los cilindros, etc., para los cuales se necesitan centrífugas y microscopios, lo que limitaría esta herramienta solo para aquellos que poseen este instrumental, lo cual no es la idea. Finalmente, hay que tener en cuenta la diferencia y la importancia que tiene para el médico o para el veterinario el análisis de orina. Un poquito más adelante lo voy a mostrar en un gráfico. Para el primero,